Nadine Heredia negó haber gestionado pago adicional alguno para el publicista brasileño Vladimir Garreta, tal como este declaró ante el fiscal peruano Sergio Jiménez. El diario El Comercio informó hoy que la empresa FX Comunicaciones, de propiedad de Garreta, recibió un pago de $986.000 en efectivo por la campaña del 2011, en la que Leo Piñeiro, expresidente de OAS, buscó al publicista para que asesorase al entonces candidato Ollanta Humala. Para la segunda vuelta, agregó Garreta, Nadine Heredia le pidió contactarse con Jorge Barata, director de Odebrecht en el Perú, para tratar el pago de sus nuevos honorarios. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se reunió con los fiscales a cargo del caso Lavallato para evaluar los avances en el pedido de extradición del expresidente Toledo desde los Estados Unidos. Por su parte, el expresidente Alan García señaló que no cree que el ex líder de la Chacana vuelva al país en este gobierno. Y el director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Pablo de la Flor, aseguró que la reconstrucción del país tras los daños generados por el fenómeno del Niño ya están en marcha y que a la fecha 915 millones de soles ya son obras adjudicadas. Ante la Comisión Especial Multipartidaria del Congreso, de la Flor detalló que en estos 5 meses se ha articulado el plan que contempla más de 10.000 intervenciones, más de 10.000 proyectos que han tenido que priorizar. La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, dijo que el propósito de las reuniones que busca con las bancadas es agilizar la agenda legislativa porque hay iniciativas de ley que el Ejecutivo ha propuesto hace meses y no se han visto. Entre tanto, las bancadas del APRA, Acción Popular, Alianza para el Progreso han adelantado que no darán nuevas facultades legislativas. Y para estar al día con la información nacional e internacional, usted tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a uno de nuestros dos invitados. Tenemos a César Campos. ¿Cómo está? ¿Qué tal, analista político? Colega, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos a la espera de Juan de la Puente. Muy bien. Y vamos a ir rápidamente al primer tema, que tiene que ver con el contraste entre lo que dice ahora Nadine Heredia y lo que declaró el publicista brasileño Vladimir Garreta ante el fiscal peruano Sergio Jiménez. Él habló de pagos adicionales que recibió para la primera vuelta y la segunda vuelta del 2011, son tramos distintos de los pagos que recibió. Vamos a primero conocer, y dicho sea de paso, Nadine Heredia dice que ella no sabe o no ha gestionado pago alguno en ese sentido. Vamos a empezar conociendo las declaraciones del ciudadano brasileño Vladimir Garreta. Me facilitaron el número de Nadine Heredia. No recuerdo si fue el mismo Leo Piñeiro u otra persona, pero la cuestión es que la llamé y quedamos en reunirnos en Lima. Luego, me parece que fue en la oficina de Armendáriz, fue en el hotel que tenía como parte de su nombre la palabra América, en San Isidro. Allí se habló con Nadine Heredia el tema de la contratación. Se acordó un pago de $300.000 más gastos, $150.000, por nuestros servicios de creación estratégica para la primera vuelta. Continúa Vladimir Garreta y dice: en abril del 2011, Nadine Heredia me indica que entre en contacto con Jorge Barata, director de la empresa Odebrecht, para recibir los $700.000. Conseguí entrar en contacto con Fernando Miliacho, el cual me indicó que los pagos serían en efectivo. En hoteles de Sao Paulo, probablemente, fueron 4 entregas, de $175.000 cada una. Entiendo. Pero en moneda nacional, reales. Los pagos se hicieron efectivos entre abril y junio del 2011. Bien, eso es lo que afirmó este publicista brasileño Vladimir Garreta ante el fiscal peruano Sergio Jiménez, y
A propósito de eso, ha divulgado un tuit Nadine Heredia. FE Comunicaciones fue contratada por el Partido Nacionalista como consta en OMPE. No gestioné ningún pago adicional para el señor Garreta. Bueno, es una versión contradictoria con la de Garreta, que dice que se entrevistó con ella y que ella fue la que le dio instrucciones de cómo y dónde contactarse con quienes para cobrar, ¿no? Para tener ya la imagen completa, Ana Jara, quien fue ministra del gobierno anterior, perteneció al Partido Nacionalista y en general acompañó políticamente hasta el final a la pareja Humala Heredia, ahora pide aclaraciones a través del tuit. Bueno, que se investigue esta denuncia y las partes hagan sus descargos. Esperamos pronunciamiento del Partido Nacionalista. Aquí no vale el silencio. Muy bien, hasta ahí los tweets y las declaraciones. Ahora vamos a conversar con uno de nuestros invitados, José César Campos. ¿Esta información te ha sorprendido o te parece que llueve sobre mojado, César? No, claro, llueve sobre mojado, evidentemente, ¿no? Vamos a mirar varias cosas. Primero, el contexto en que se produce la revelación, y me parece una buena investigación periodística de Chela Villasís, que nuevamente da en el punto de algo que se va acumulando, además, por varios frentes para la pareja presidencial. Y el contexto está dominado por la reciente firma de un documento, un pronunciamiento de los exministros de Estado, de Humala Heredia, creo que llegan a ser 34 personas. Extraña, como han hecho notar algunos, la ausencia tanto de Jaime Saavedra como de Luis Miguel Castilla, que no firman esto. Es obvio que el señor Millerner ya no firmó tampoco ni el primer documento, ni tampoco César Villanueva, ex primer ministro. Pero ha habido un intento de hacer una campaña de victimización y de solidaridad por la situación preventiva en la que se encuentran la pareja presidencial, que ciertamente nadie lo desea. Es obvio que acá hemos conversado cuántas veces, ojalá que la Fiscalía madure una acusación y de una vez se le haga una imputación concreta para saber de qué estamos hablando. Claro. Pero el pronunciamiento se daba en el sentido de querer, sobre todo, generar una solidaridad con la pareja presidencial. Pero esto le agrega, una vez más, las extrañas movidas que siempre tuvo como protagonista, particularmente a la señora Nadine Heredia. Como cuenta Garreta, ella ha sido el vehículo, una vez más, de los contactos, pese a que lo niega, es obvio. El señor Garreta, recordemos, está bajo el amparo de una delación premiada ahí en Brasil. Como siempre se ha dicho, estos señores no pueden mentir, cambiaría su situación judicial, los perjudicaría si se llega a comprobar de que efectivamente están faltando a la verdad. Por lo tanto, el agregado encima con una suma de detalles donde él no recuerda exactamente el famoso departamento de Armendáriz, que cuántas veces lo hemos puesto acá sobre la mesa, que ninguno de nosotros supo, salvo Carlos Tapia, que le ofrecieron, ¿no es cierto?, un anticipo para poder venderle probablemente esa casa habitación. Nadie sabía de la existencia del departamento de Armendáriz, donde sus cochinadas, las más puntuales, las hacía la señora Nadine Heredia, los contactos con Barata para que le traiga la plata en efectivo. Segundo lugar, el segundo elemento que hay que tomar en cuenta cuando Garreta dice, le pide o le informan de que va a recibir en efectivo. Es decir, no se bancarizó, la señora Nadine Heredia podrá saltar hasta el techo, decir que eso está ya declarado hacia la OMPE, que por supuesto es el monto menor, creo que alcanza $135.000, 140.000. Que no pasa, uno de los que dice que lo declararon, por supuesto. No, digamos que el aporte formal, el apoyo más formalizado, probablemente a través incluso de una vía bancaria, es probable que eso sí haya sido lo que declararon. Pero no estamos hablando de $700.000 adicionales, que como sabemos con el $1.000.000 además que Barata dice haberle entregado en ese famoso departamento de Armendáriz, repito y reiteraré siempre que nadie conoció, pues oscurece más la situación, creo yo, judicial de la pareja presidencial. En todo caso, esta versión tendrá evidentemente que también corroborarse en qué línea, en lo que el Ministerio Público está haciendo con la pareja presidencial, examinar su entorno. El hermano Ilán, que aparece muy arrogante, ¿no? Él es muy encendido para defender su dignidad. La propia madre de la señora Nadine Heredia, la señora Alarcón, y otras personas más que están siempre en el entorno bajo criterio de sospecha. Rocío Calderón, la famosa Chío,
La Cuñada y Bosca, ¿no es cierto? Y transferencias que un programa televisivo también este domingo comenzó a mirar qué ocurría desde Bolivia, además con una señora que era la embajadora de Venezuela, la hermana República de Bolivia, y que también aparecen las anotaciones famosas de las agendas de la señora Nadine Heredia. Entonces, aquí hay un círculo que se va cerrando. Es verdad que todos queremos, y yo quiero también ratificar eso, que de una vez por todas se produzca la acusación fiscal. No se puede mantener en el limbo ni a Nadine Heredia, como a Ollantumala, ni a Rómulo León, que se quedó 36 meses, ¿no es cierto?, sin ninguna imputación fiscal, con una detención preventiva. Todos estamos, creo, en la identidad con el Estado de Derecho de acuerdo con esa nota. Pero es necesario ya que todos estos elementos que salen a la luz también se materialicen en la acusación fiscal, creo yo. Muy bien, ya nos acompaña también Juan de la Puente. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto. Sabes de qué estamos, sí, por supuesto que sí, conversando, pero para completar la figura nos faltó compartir con ustedes un picture de una de las famosas agendas de Nadine Heredia, donde habla de una reunión con Vladimir Garreta. Ahí la tenemos. Arriba. Arriba, lo primero que dice es reunión con Garreta, ¿no es cierto? Ajá, reunión con Garreta. Arriba y abajo. Así es. En la mañana y en la tarde. Y la fecha, bueno, dice 15 del 2011. El cumple de Vicky. Ajá, muy bien. Vamos a una pausa, un momento, y luego regresamos con Juan de la Puente para conocer también su opinión, sus opiniones sobre esto que venimos comentando. Bueno, ahora sigamos con Juan de la Puente sobre esta última revelación del diario El Comercio sobre este pago directo a un publicista a través de OAS y Odebrecht, que ha sido negado por la señora Nadine Heredia, ¿no? Sí, he visto el tuit de Nadine Heredia sobre el asunto. Ella dice que los pagos han sido ordenados por el Partido Nacionalista, pero digamos en términos procesales, ¿qué es esto? Primero, es la declaración ante un fiscal, por lo tanto tiene para efectos del proceso un título ejecutivo. Segundo, que quien dice es una persona que acreditadamente ha trabajado para la campaña electoral. Y tercero, da cuenta, digamos, por lo menos con testimonios, que si bien es cierto deben ser corroborados, bueno, permiten tener determinada convicción, en este caso supongo al fiscal, para tomarlo en el proceso. Es decir en este caso es tu palabra contra la mía es muy complicado, porque ya está en duda la rendición de cuentas del Partido Nacionalista respecto de la campaña electoral del año 2011. Si a esa duda, que es una duda razonable, no es la primera vez, se ha planteado varias veces esta duda, se añaden testimonios que indicarían que, complementando la duda, los ingresos de los publicistas han tenido otra fuente, evidentemente esto es de mucha utilidad para el caso, más allá de las negativas. Sí me parece que esto es la confirmación de un financiamiento ilegal de campañas electorales. Y esto es muy actual porque hoy se está discutiendo una reforma electoral en el Perú. Y hay sectores, ¿no?, que están de acuerdo con que hay que regular y mejorar esta legislación, pero no se atreven a poner todo en un paquete para reformas profundas. De modo que en el balance, en análisis de este caso, yo diría dos cosas. Primero, que me parece interesante que en términos procesales tenga utilidad, pero también iría contra el doble discurso. Es decir, criticamos a Humala y Heredia por el financiamiento ilegal y tenemos la posibilidad de reordenar las reglas del financiamiento electoral y nos estamos demorando, o estamos haciendo eso solo una parte, en una mitad, y no avanzando todo. Por ejemplo, los famosos gastos proselitistas, ¿no?, de las polladas, las rifas, las gimcanas, que el Congreso se niega a legislar hasta ahora en este asunto, ¿no? Pero justo están en eso, ¿no? En que cómo va a ser, hasta qué monto se va a permitir repartir en regalos. Sí, el dictamen. El gorrito, la visera, el polo, sí, el dictamen, galletas. El dictamen no aborda el tema del financiamiento. Es decir, que eso es lo grueso, ¿no? Sí. Que es el pez gordo. Que ha pasado a ser casi el 20% del presupuesto de las campañas. Yo quiero decir con esto que si en el proceso electoral que empezará en unos meses, un partido que postula, que tiene candidatos en todo el país,
quiere hacer un cóctel donde en una sola noche puede recolectar $500.000, podría hacerlo y no tiene restricciones en este momento, ¿no? Claro. De hecho lo hicieron, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Claro, la idea es que ahora ¿Fue alguno de los cócteles? No, ninguno, ¿no? Pero, muy caros, ¿no? Sí. A la justa para el menú. Pero entonces tampoco. Pero me parece que este es el momento. Si tomamos la utilidad política de lo que está pasando, este es el momento de regular seriamente el financiamiento electoral. ¿Pero cómo regular? Porque estamos hablando de montos gigantes, pues. O sea, estos publicistas han cobrado solamente estos montos, $1 millón por 2 meses. Bien lo que dices, porque... O sea, imagínense, ¿cómo hacemos, digamos, si queremos que esto sea, que las campañas sean subvencionadas por el Estado? Ese es una muy buena, un buen apunte tuyo, porque lo que hemos tenido en los últimos 15 años es más dinero en las campañas, y la tendencia de las legislaciones... Yo no estaba, pero Vargas Llosa no gastó un montón de plata. Sí, pero lo que tenemos ahora, una campaña electoral para lista parlamentaria, voto preferencial, el año 2001 podría costar en Lima una lista promedio $35 o $40.000. Probablemente en el año 2016 esto haya subido en las listas promedio, no los conocidos, no los candidatos conocidos, quizás a unos $150 o $200.000. Y la tendencia de las legislaciones es sacar plata de la campaña. Lo que nosotros hemos tenido es una cosa inversa, que es meter plata en la campaña. Y eso es una tendencia plutocrática de la democracia peruana, porque entonces gana una elección el que tiene más dinero, no necesariamente el que tiene más ideas. Pero yo quiero replantear el enfoque, ¿no? Porque aquí hablamos de dos cosas. Uno, lo que Juan ha mencionado como el financiamiento ilegal, porque no se declaran los fondos, que además creo que es la idea más atractiva para Nadine y para Ollanta Humala. Ellos al final, y sus amigos que escriben varias columnas, lo vienen diciendo. Por último, ¿cuál es el pecado? ¿No? Bueno, no declararon... ¿Cuál es el delito? No, es que no dicen delito, dicen el pecado, la falta, es cuando tú no declaras, ¿no es cierto? Porque no tienes obligación de hacerlo. Pero además es lavado también. No, perdón, por eso, pues, es que diferenciémoslo, ¿no? Una parte es, oye, no, ups, no declaré, pues, ¿no? O sea, se me pasó, mira, es que en realidad me dieron una platita, pero la destiné. Yo creo que no está en discusión solamente eso. También hablamos del aprovechamiento personal que la pareja presidencial hizo de esos fondos de campaña. Marisol Espinosa, aquí en Canal N, dijo, yo estaba en Piura, siendo candidata a la primera vicepresidencia, haciendo campaña, y tenía que vérmela sola. Y sola, nadie, y la señora Nadine, con la cual paraba, Marisol Espinosa, yo la conocía al lado de Nadine, incluso cuando estaba embarazada de su último hijo, estaba pegada, pero así, era recontra pegada, era la persona más cercana como periodista y más una vocera interesante, Marisol Espinosa. Bueno, ella en plena campaña no supo, nada tampoco, ni siquiera de recibir 5 soles para su campaña en Piura. Ella ha contado que cuando los Humala Heredia tenían que ir a Piura, claro, ella tenía que poner fondos. Claro. Por eso, lo que estamos hablando, y cuando Juan menciona la otra imputación, que es lavado de activos, o sea, porque hay amigos que dicen, no, pues por último, mira, si Nadine y Ollanta cometieron un pecado, es no declarar una plata que igual hicieron ingresar a todo este sistema de financiamiento de la campaña electoral. No, señor. Ellos se han aprovechado personalmente, y eso es la otra vía de investigación. Es decir, con compras, con adquisiciones, con gastos que no pueden justificar. He mencionado al señor Ilan Heredia, el hermano, todo arrogante, que se presenta en todas partes. No, conmigo no fue, cuando él es el más indicado por todas las voces de que ha habido un aprovechamiento personal. Entonces, hay que distinguir, porque yo creo que la gente se tiende a confundir, ¿no es cierto? Que una cosa es decir, claro, oye, ¿sabes qué? No declaré la plata, pero la metí en la campaña y chitón boca, puse paneles, ¿no es cierto? Pagué spots de televisión, lo hice facturar a través de otra empresa, lo metí bajo un sistema como de lavado de activos, pero pro campaña, que yo creo que la mayoría de plata sí fue para eso. Es igual como el caso de Susana Villarán. Yo no tengo sospecha alguna de que Susana Villarán haya tenido algún aprovechamiento personal acerca del dinero que pero de todas maneras este procedimiento que ya Garreta y está confesando, sí creo que lo tuvo, ¿no? Confirmando, Susana Villarán, su campaña, y ella lo dejó pasar, pues pagará los platos rotos por ello. Pero en el caso Nadine Ollanta yo quiero distinguir el tema, porque sí creo que ahí hay una veta de investigación sobre el aprovechamiento personal, reitero, de ambos, del dinero que entraba para la campaña. Ahora, tú mencionabas para algunos periodistas amigos,
también desestiman que se trata de lavado de activos. Claro, pero escriben a cada rato y son con un entusiasmo, pero por favor, claro, para justificar esta detención preventiva que, reitero, a nadie le gusta, a mí no me gusta tampoco, y lo vengo diciendo, gracias a Dios, con escritos en mis columnas de Expreso todo hace años. La detención preventiva es realmente un abuso, ¿cómo no? Y no por la consideración de que la señora sea madre de familia, como hay muchas madres de familia que también están pasando el mismo problema. No, el tema es que tampoco vamos a mantener en el limbo, sea Nadine, sea Ollanta, César Campos, a quien se llame como se llame. Tiene que haber una imputación fiscal, tiene que desarrollarse, el propio Ministerio Público ha dicho que antes de diciembre va a tener ya el expediente y ojalá sea así, para saber de qué cosa estamos hablando y cuál es el alcance de la imputación y cómo tendrán que defenderse la pareja presidencial. Mauricio Mulder ha prestado declaraciones precisamente sobre Susana Villarán y cómo el Ministerio Público no reacciona ante eso. Vamos a escucharlo. A nivel fiscal yo no veo absolutamente nada con relación al tema de OAS, ni con relación al tema de la Municipalidad de Lima, ni de la revocatoria. Es impresionante cómo ahí los fiscales no hacen nada. Y yo creo que ya deberían haber actuado desde hace bastante tiempo, porque los hechos son sumamente evidentes. La rendición de cuentas que trajo la señora Villarán para la Comisión Lavajato es una rendición bamba. Todos eran números redondos, todos eran números perfectos, ¿no? Hicieron un meeting en la Plaza San Martín y ponen exactamente a 500 soles por persona, los 12.500 personas exactos, no eran 12.449, no, eran 12.500 y cada una puso exactamente la misma cantidad y les dio un resultado. Eso es un cuento que no se... Es muy interesante porque hasta ahora estamos arañando las primeras partes de la corrupción vinculada a una empresa, que es Odebrecht, y nos faltan las otras 4, ¿no es cierto? Y también nos faltan las empresas socias peruanas, ¿no? Y entonces este es una especie de enorme elefante o ballena, ¿no? Entonces la idea de que el hecho de que tenga dificultades, porque evidentemente las tiene, el proceso Odebrecht, porque está el asunto de Baratas, si va a declarar, no va a declarar, si va a acogerse, no va a acogerse, si vale o no vale. Se puede discutir eso en términos procesales, pero sería importante saber cómo van los otros 4 casos, ¿no? Y hay, en el caso de OAS, hay información que viene de Brasil, ahí también ha habido delación premiada. Y esto es muy interesante porque la estrategia que se habló de la que se habló a inicios de año, y era que casi como que todo venía de Brasil, ¿no? La lucha anticorrupción estaba en Brasil, dependía de Brasil, como que se ha ido difuminando, ¿no? Pocas delaciones, problemas con las delaciones, y esto quizás haría o debería hacer que la Fiscalía replantee la búsqueda de data, ¿no? Porque si es que vamos a estar esperanzados en Brasil y no vamos a producir data propia, no digo que no lo han hecho, han producido data propia también, ¿no? Pero a mí me parece que esa es una discusión muy actual ahora, ¿no? ¿Qué hacer si es que no viene información de Brasil? Bien, vamos a una pausa y vamos a regresar para hablar de la Fiscalía, pero con relación al caso o a lo que concierne al expresidente Toledo. Con eso volvemos. Vamos ahora entonces con el siguiente tema. Lavallato, pero el señor Alejandro Toledo. A ver, el expresidente Alan García ha dicho que él no cree que Alejandro Toledo vuelva al país en este gobierno, mandando obviamente ahí su indirecta y uniéndose más o menos a lo que la oposición en general está diciendo sobre el presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué dicen acá nuestros invitados? Esto parece, no sé, algunos dicen que la extradición de Alberto Fujimori duró años y que algo similar va a suceder con Alejandro Toledo. Claro. Así que por eso es que no va a venir en los próximos 4 años, tal vez 6 años. La extradición de Fujimori, hay que recordarlo, se facilitó por su inopinada decisión de venir a Chile, ¿no? Porque mientras permanecía en Japón y bajo el amparo de su segunda nacionalidad era imposible. Recordemos que hasta postuló al Senado de este país. Casó. No, se contrajo nupcias y un día se le ocurrió pues que iba a ser recibido en multitud. Algo así como cuando el Che Guevara llega pues a Bolivia y cree que todos los campesinos lo iban a apoyar en su guerrilla, se van a levantar con él y gran decepción y no pasó nada y se mezcló la voluntad política de Bachelet. Y también hay que mencionarlo, yo sí creo que la voluntad política ya era el gobierno de Alan García
de determinar el camino de la extradición bajo las 5 acusaciones o las 5 imputaciones que se le hizo. Y después se le sumó ya lo de los diarios Chicha. Es un caso diferente lo de Toledo. Yo creo que lo de Toledo, y se ha entrampado procesalmente el tema, es porque Coteva venía por acá y luego apareció Lavallato por allá, y opinan algunos magistrados de que no es posible juntar ambos casos, y hay pues un entrampamiento que es en este caso más judicial que político. Es decir, yo no veo que Kuczynski o alguien manifieste o tenga una capacidad de maniobra para que esto no surja. Por eso, más allá de opinar sobre lo que opinan los políticos, lo que opina el expresidente García, hay que ver, Juan planteaba para el caso de Lavallato un replanteamiento, porque puede debilitarse también en la misma línea, ¿no?, de lo que se investiga en Brasil, lo que se está investigando a Toledo, y no encontrar un curso, no encontrar un camino, un derrotero mediante el cual tener la certeza de que lo vamos a traer. Evidentemente Toledo no es manco, y pese a todas las abrumadoras evidencias que hay sobre él, bueno, tiene sus abogados, tiene sus reacciones procesales y tiene la forma de ir más o menos enfriando el tema, ¿no? Si lo traen o no lo traen, yo lo veo esto mucho más judicial que mezclado a una voluntad política. Yo no creo, sinceramente, que el señor Kuczynski, por más que podemos especular y, claro, poner sobre la mesa todo el abanico de probabilidades, podría ser cierto, pero ¿cuál es la evidencia de una acción de parte del gobierno para que esto no ocurra? Es decir, para que Toledo no pueda venir al Perú. Ahora, habían antecedentes que hacían suponer que por lo que sucedió con los pedidos de extradición del presidente Sánchez de Lozada y Mawad, Estados Unidos podría no entregar a Alejandro Toledo. Pero con la entrega del presidente Martinelli a Panamá, en un proceso relativamente corto de 1 año y medio, yo creo que esa presunción por lo menos es debatible, o yo creo que ha sido negada por la práctica de la justicia norteamericana. Mawad fue objeto de un golpe de Estado, y la principal razón de no extraditarlo a Ecuador era en este caso política, porque a él se le acusaba de corrupción. Y Sánchez de Lozada tuvo que huir luego de una sonada, renunciar a la presidencia, y luego pidió su extradición el gobierno de Morales. Pero este es otro caso, estamos en otro momento. Alguien podría pensar hace 5 años que estos paraísos financieros iban a abrirse con la presión del G20 y de esta demanda mundial de transparencia de los hombres públicos. O sea, cuando la banca de Andorra empieza a liberar información, o los otros paraísos fiscales, cuando Suiza entrega información y firma un pacto con Brasil y con Estados Unidos, nos están diciendo que los días de los paraísos fiscales están contados, y la opacidad de las operaciones financieras de los hombres públicos también están contados. Entonces, después de la crisis financiera del 2008, hay muchas cosas que han cambiado. Entonces, a mí me parece que con todas las pruebas en relación a Toledo, haya o no acumulación de procesos, yo, digamos, era partidario de la acumulación de los procesos, tengo la sensación de que esto va a funcionar y probablemente no demore tanto, ¿no? He revisado de algún modo, he leído sobre el caso del presidente Martinelli, y creo que con Martinelli habían menos indicios que los que han sido planteados en el caso de Alejandro Toledo. De manera que, digamos, hay un cambio. Y yo tengo la sensación que... El señor Toledo cada rato repite, cuando ha dado entrevistas en los Estados Unidos, pruébeme que yo he recibido dinero. Yo supongo que eso no es porque se le ocurre simplemente, sino porque algún abogado le va a decir que eso es fundamental para las autoridades norteamericanas. Sí, pero no que el amigo no se está haciendo un juicio en Estados Unidos. Lo que tiene que sustanciarse en un proceso de extradición es básicamente determinadas certezas, e indicios para que sea juzgado aquí. Cuando Chile entrega a Fujimori, no lo está condenando por los delitos. O sea, en eso está, si esa es la defensa de Toledo, está en una defensa equivocada, porque en la justicia norteamericana no necesita probarse nada, se va a probar acá. Lo que necesita la justicia norteamericana son un mínimo de certezas aportadas por el Perú, ¿no?, para poder
decirle al Perú, Estados Unidos, lo envío para que lo juzguen. Allá no hay un juzgamiento, allá no se está sentenciando. Entonces, es que parece fácil lo que dice. Bueno, en el caso... ¿No? Sí, o sea, porque nosotros recordamos el caso Coteva y es como inmediato. Tendrían que haberle dicho, bueno, ya, júzguelo en su país. Solo que yo creo que evidentemente, lo ha dicho el presidente del Poder Judicial, han habido retrasos. Probablemente haya aquí alguna especie de tirarse la pelota entre varias instituciones y poderes del Estado. Pero a mí me parece que el antecedente de Martinelli abre una posibilidad para Estados Unidos, para la justicia, de entregarlo, porque si no se va a convertir en un lugar de refugio de gente buscada por la justicia, y en eso Estados Unidos también ha sido cuidadoso. Otra gente también, otros pedidos por la justicia han sido extraditados por Estados Unidos. O sea, la idea de que Estados Unidos no extradita me parece que es una idea equivocada. Ahora, el fiscal de la Nación, decíamos, Pablo Sánchez, se ha reunido hoy con los fiscales a cargo del caso Lavajato, precisamente para evaluar, entre otras cosas, los avances en el pedido de extradición al expresidente Toledo. Y yo me imagino que eso es más una reacción a la sensación que tienen de lo que ocurre en la opinión pública que una reunión de rigor, una reunión de protocolo. Ya, porque después de esto sale de la extradición de inmediato. Me voy a reunir con estos muchachos para preguntarles cómo va la cosa, ¿no? Pero por lo menos también para ajustar clavijas. Yo he mantenido a lo largo de todos estos días, las veces que hemos comparecido aquí a conversar con ustedes, mi lealtad por lo menos al sistema de justicia peruano en cuanto a la forma como viene actuando. Es que nosotros no podemos crear constantemente bolas de sospecha, indagaciones, que no, por qué no le preguntó, por qué no le dijo, por qué fue y se ausentó de tal procedimiento. Yo creo que el Ministerio Público y el Poder Judicial están tratando, básicamente el Ministerio Público está tratando de armonizar, además, criterios que parecían muchos cabos sueltos en cuanto a la forma en que tenían que hacer las pesquisas, en particular contra el presidente Alejandro Toledo. Yo creo que es sano que Pablo Sánchez se reúna con los fiscales, sí, claro, y pida, por supuesto, una ilustración, ¿no?, de cómo se puede mejorar incluso los procedimientos. Bien. Antes de terminar, perdón, el doctor Heriberto Benítez, que ha estado defendiendo al expresidente Alejandro Toledo, nos está viendo, y bueno, creo que vale la pena por lo menos leer los dos tweets que acaba de escribir. Dice, en el caso de Alejandro Toledo no hay causa probable. En consecuencia, no procede extradición ni arresto provisorio, que quedó en suspenso hace una semana, me parece. Alejandro Toledo no fue oído, le niegan apelación y rechazan de plano habeas corpus. Hay vulneración a sus derechos fundamentales, dice el doctor Heriberto Benítez. Muy bien. Vale. Está bien, su abogado está trabajando de noche, el abogado está bien, ¿no? Está trabajando de noche. Las 24 horas. 24 horas. Vamos a una pausa y regresamos con lo que ha declarado hoy día Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, en el Congreso. Muy bien, el director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Pablo de la Flor, estuvo hoy ante la Comisión Especial Multipartidaria del Congreso y, bueno, declaró acerca de cómo van los avances de la reconstrucción. Vamos a escuchar algunas de las cosas que dijo y luego vamos a comentar su situación con nuestros invitados. La reconstrucción ya está en marcha. Estos 5 meses los hemos dedicado fundamentalmente a articular el plan que contempla más de 10.000 intervenciones, más de 10.000 proyectos que hemos tenido que identificar, que hemos tenido que priorizar y que ahora forman parte del plan. La apuesta por la prevención. En el caso de Lima Metropolitana esto resulta notable porque estamos invirtiendo más en prevención que en rehabilitación y reconstrucción, porque creemos que más allá de lo que podamos hacer en este segundo frente, el primero revierte especial importancia por el potencial enorme, potencial destructivo que tienen los potenciales desbordes del río Rímac y el río Guaycoloro y los otros ríos que están en la zona de Lima. Entonces, por eso la decisión de práctica... A ver, ¿qué dicen acá nuestros invitados? Ha estado en la noticia el señor de la Flor, está... Primero, ¿tienen la impresión de que se le ha complicado el ejercicio de la función a partir de la manera como se ha levantado lo que dijo en la entrevista para el Comercio? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, Mercedes Arauz dijo acá el domingo, o creo que en otra... No, ayer ha dicho, anteayer, que estaba con Mario La Huerta. Anoche, ¿no? Que de la Flor
cree no haber mencionado ni haber tocado a ninguno de las autoridades regionales cuando declara para el Diario del Comercio, y que probablemente hay una interpretación o un sesgo respecto a lo que él había manifestado. Es decir, él habla de incompetencias, ineficacias de parte del aparato público, que como todos sabemos y por la experiencia que tuvo Julio Fabre, otro personaje que vino del sector privado a tratar de levantar un proyecto de reconstrucción en nuestro país, fracasa cuando las competencias, las atribuciones, la creación de unidades de ejecución para cada uno de los proyectos no está muy bien definido. Acá estamos hablando de una estructura estatal realmente diabólica, donde hay gobierno central, gobierno regional, gobierno local, provincial de todo tipo que cruza atribuciones. Yo me solidarizo en todo caso con ese reclamo de Pablo de la Flor, y lo escribí además el mismo día del censo, el mismo domingo, luego de leer las declaraciones que él prestó al diario El Comercio. Yo dije, aquí hay que entender bien las cosas. Al parecer, personas, no sé si Juan coincida con eso, pero su tocayo Juan Cheput, el congresista de Peruanos por el Cambio, se le va a la yugular, lo critica y le dice pues que es un desaforado, que está creando problemas en la relación con los gobiernos regionales. Yo no le escuché a Pablo de la Flor. El problema ya está creado porque el comunicado de estos pero un comunicado encabezado por Humberto Acuña, que tengo entendido, por personas que han estado en ese nivel, trata de hacer también sus propias cosas y hacer su propio juego dentro del proceso de reconstrucción. Es decir, de estos 10.000 proyectos a los cuales se ha referido de la Flor, que ha sido construido además en los encuentros con los alcaldes, en los encuentros con los alcaldes provinciales, con los gobiernos regionales, ha devenido en este plan que también él afirma no ha sido aprobado recién en septiembre, sino que tiene todavía un par de meses antes de haberse por lo menos difundido, divulgado. En todo caso, yo creo que la situación de la Flor ya es evidentemente endeble, porque yo no veo, por las declaraciones de Juan Cheput, apoyo político, y esto requiere apoyo político. Por Dios, ya de un gobierno débil, ¿no es cierto?, con un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria, salga la voz de alguien que trata de hacer notar, y que yo creo que eso deberíamos hacerlo notar todos, ¿no? No existe, no ha habido reforma en el Perú de segunda generación, es decir, la reforma institucional que dé una definición de todas las capacidades que tiene cada una de las instancias gubernamentales de nuestro país. No existe, esa reforma no se ha podido hacer. Nuestra clase política no depende de ningún gobierno, depende de nuestra clase política, ninguno se puso de acuerdo. Creo que ese clamor de Pablo de la Flor ha sido muy, muy importante, pero nadie le da pelota. Y encima prácticamente lo dejan colgado de la brocha, y encima el señor Cheput dice, no, oiga, me estás creando problemas con mis pocos aliados que tengo. Los pocos aliados son estos gobiernos regionales, los gobiernos ejecutivos, donde a falta de una base social propia, a falta de un partido, parece reposar, ¿no es cierto?, la idea de Pedro Pablo Kuczynski de tener un gobierno más o menos llevadero. Bueno, yo creo que la situación es complicada. Quizás la primera labor de reconstrucción es que hay que reconstruir a Pablo de la Flor. Hay que reconstruir sus relaciones con los gobiernos regionales, con las bancadas. Con el gobierno. Con el gobierno mismo, porque yo creo que el modelo me parece que rápidamente yo no diría que ha colapsado, pero ha entrado en crisis. Porque el modelo de un director ejecutivo que no tiene mando en el dinero y que es como una especie de gran articulador, creo que no es un modelo que funciona. Funcionaba un poco más antes por el juego que le permitía el anterior gabinete, pero yo entiendo hoy día, al escuchar al ministro Bruce, que él está muy interesado en entrar a la reconstrucción, como además es líder de un sector. Y al escuchar a Mercedes Arauz, a la Premier, también. Y entonces, ¿en qué posición juega? O sea, la primera debilidad de Pablo de la Flor no tiene que ver mucho con sus declaraciones con los gobiernos regionales, sino con sus dificultades para ubicarse en el contexto de un gabinete que ha cambiado y que ahora tiene ministros mucho más metidos en la reconstrucción. Eso es lo primero. Lo segundo es que, criticando o no, no lo voy a criticar ni atacar a Pablo de la Flor, pero yo creo que un funcionario de esta naturaleza tiene que tener cierta sensibilidad para
tratar con gobiernos regionales que ya tienen dificultades, ¿no? Porque la opinión pública en esas regiones son muy críticas a los gobernadores regionales. Y tercero, porque tengo la sensación que a 6 o 7 meses de iniciado, de haberse producido el fenómeno del Niño, yo creo que la estructura del Estado no se está moviendo. Entonces, no quiero ser en esto pesimista, pero hay experiencias internacionales que a los 4 meses de producido la emergencia ha empezado a moverse el mecanismo de reconstrucción. Tengo entendido que el grueso de la gente, los especialistas dicen que el grueso de la plata se va a gastar el otro año. Y a mí me parece que los plazos son muy complicados y muy riesgosos, porque vamos a tener un proceso electoral con reconstrucción o reconstrucción con proceso electoral. Y eso sí va a ser complicado considerando el tono populista de las campañas electorales. Eso cuestionaría solamente una parte de lo que tú has dicho, porque has señalado hace un momento que los gobiernos regionales tienen sus propias dificultades. Yo no diría que tienen sus propias dificultades, tienen su propio plan, tienen su propio programa ajustado además al proceso electoral. Mira, perfecto, pero lo que quiero decir es que tiene que haber sensibilidad para tratar con gobiernos regionales que ya son cuestionados por su propia comunidad. Y además son gobernadores regionales que no se van a reelegir. Exacto. Y que no pueden reelegirse. Pero tienen proyectos políticos. Y que tienen proyectos políticos, pero César, yo no estoy atacando, o sea, no te preocupes que no estoy atacando a Pablo. No es el tema que lo ataques o no, te estoy diciendo y precisando lo que es el gobierno regional, cuando tú dijiste, tienen sus propias dificultades. Yo lo único que acoto, además avalando lo que estás señalando, que más allá de sus propias dificultades tienen sus propios proyectos políticos, sus planes e incluso su propio plan de reconstrucción, que no pasa necesariamente por el aval de la Flor. Eso es lo que hay que poner sobre la mesa, yo no te estoy desmintiendo. Pero además es cierto que no puede haber una reconstrucción hoy día en el Perú exitosa sin gobiernos regionales. Ya hemos tenido problemas en la reconstrucción de Pisco y la zona dañada por el sismo del año 2007, con presidentes regionales reclamando, alcaldes que venían aquí, marchas, etcétera. Lo que a mí me preocuparía es que se haga un uso político de la reconstrucción. Si nosotros entramos al mes de mayo o junio del otro año con una reconstrucción que avance poco, entonces el eje de la discusión electoral va a ser el carnaval de obras que cada uno va a presentar, y en eso tiene razón César, respecto de los proyectos de reconstrucción que cada lista va a poner, ¿no? Y esta merma en las posibilidades de actuar de Pablo de la Flor, que proviene de dentro del gobierno, ¿les parece a usted deliberado? ¿Les parece una voluntad de quitarle protagonismo político o una decisión de esta persona no está funcionando, en consecuencia? Podría ser también eso. Entro yo porque Pablo de la Flor para empezar, es un hombre que viene de empresa privada, es un hombre eficiente, fue un muy buen viceministro de Comercio Exterior, él negoció el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, es una persona competente. Yo realmente le auguraba, digamos, un despliegue de iniciativas muy interesante. El problema es que no tiene chequera, pa. Y entonces la reconstrucción en esas condiciones, con un director ejecutivo que es poco director y no le dejan ser ejecutivo por el modelo, es difícil, ¿no? Pero él sabía cuáles son las condiciones y se debatió antes de saber cómo iba a ser esa reconstrucción, cómo tenía que ser. Yo diría que ahí los errores, en esta parte los errores han sido hechos a la limón por el Ejecutivo del Congreso, porque el Congreso tuvo posibilidades de mejorar el directorio. En ese directorio no están, digamos, con fuerza representados los municipios y las regiones, ¿no? Es una visión bien centralista, centralista de la reconstrucción, ¿no? Muy breve, adelantar el escenario, ¿qué pasa si de la Flor renuncia? O sea, mañana aparece ya su renuncia. ¿Cuáles son las probabilidades que se elija una persona, en primer lugar, de su nivel, con todo lo que ha descrito muy bien Juan? Y en segundo lugar, ¿quién aceptaría, ¿no es cierto?, las limitaciones que ya se hacen evidentes y que están a la vista, por lo que el propio Pablo de la Flor denuncia o demanda que no puede cumplir y satisfacer. Tercer lugar, ¿cuál va a ser el papel también de los partidarios? Es decir, ya la parte política de Peruanos por el Cambio, que a lo mejor ve con un propósito político y electoral tomar las riendas, ¿no es cierto?, de la reconstrucción con cambios. Por lo cual esta expresión de sazón que hace Verónica es muy justificada. ¿Te das cuenta? O sea, mañana renuncia de la Flor, yo no creo que vayan a encontrar una persona
de su nivel y siempre va a estar alguien por debajo de ello. Y peor todavía si la decisión tiene una carga política. Pues y se elige aparentemente sí, pues, a ¿no? Jorge Villacorta, por decirte, ¿no? Jorge Villacorta aparece No, como... ¿qué va a hacer, pero, pues? pero perdóname, ¿Sí? ¿qué te dice que no? ¿Quién te dice que no? Por favor, ¿tienes algún dato? Cuéntanos. No, porque- no es dato, No, te estoy una poniendo un especulación ejemplo absoluta. de alguien que también ha tenido labores ejecutivas en el gobierno de ¿Pero qué Toledo. dijo la última vez? Ya me olvidé que El Ku Klux Klan. Sí, pues. Bueno, Sí, que Sí. De pone repente la se pone capucha una al toque capucha para reconstruir Bueno, el más. país y nada más. O sea, ¿Qué va no, a pero hacer? es un ejemplo, en realidad estoy mencionando, no, por Yo más bien comprometerlo pensaría en el a propio Jorge. Carlos Brus y que se cambie un poco ahí la estructura y cómo va a ser, se pide el Congreso, que no se ha podido y ya que el ministro... Cada ministro va a tener ahí su agenda también. pero hay quienes respaldan, también hay voces que también han respaldado a De la Flor, por ejemplo, el ministro Yufra, Él podría ser un reemplazo. por ministro de ejemplo. Transportes. A ver. No creo que quiera, porque... Vamos a escuchar. Bueno, nosotros estamos siendo protagonistas del tema de la reconstrucción junto con el Ministerio de Vivienda y junto con el Ministerio de Agricultura. Somos los sectores ejecutores y somos también conscientes de las dificultades que se tienen a todo nivel, no solamente el gobierno regional, municipal, sino el gobierno central. Hay una complicación estructural para la ejecución y eso es lo que tenemos que entender. Vemos las dificultades que existen, tenemos que ver cuál es la mejor forma para llevar adelante la reconstrucción en el menor tiempo posible, salvando las dificultades estructurales que existen en este momento a nivel de la Una burocracia. última pregunta a Pablo de la Flor. Bueno, mientras él sea el encargado de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, tenemos que respaldar y sobre todo darnos una mano comprometido con el proceso de la reconstrucción. Sí, mientras él sea, ese sí. ¿Qué pasó? El ¿Qué me respaldo. perdí? Un giro Mientras él inquietante, sea. ¿no? ¿Ah? Yo creo que se viene la renuncia. Se viene ¿Le han así hecho ya. Ahora te Creo. pasé mi dedo. ¿Dónde está? Yo creo que viene la renuncia. No lo van ¿Ah, a sí? sacar. Él mismo va a apartarse probablemente. O sea, ya estas declaraciones de comercio, justo la acabo de encontrar. Él solito, no le pregunte periodista, recordando lo que hemos mencionado por el lunes. Entonces, sí tenemos un marco normativo para enfrentar la reconstrucción, pero no tenemos autoridades que coordinen, pregunte periodista. Le doy un ejemplo. Nadie le había Claro. dicho que hable sobre ningún gobierno regional. Sobre lo Él, que demora en la solito libertad, dice, claro que le doy sí. un ejemplo, la libertad. Exacto. Entonces el gobernador regional de Libertad ha salido a hablar, pues no. Todos se han adjudicado 4 pistas, estamos en el tercer proceso y proyectos que con suerte la adjudicación se dará en un par de semanas, pero esto significaría un plazo de 135 días. Entonces vuelvo a la observación que hacía. El principal obstáculo son las capacidades instaladas en los gobiernos regionales. Las capacidades y instaladas locales, en los que gobiernos supuestamente regionales. Creo que es iban a ser clarísimo, ¿no? los socios de la reconstrucción. Claro, no es la capacidad. No es la del capacidad del sino- gobernador. Está hablando de estas dificultades que, por Dios, lo vamos a tener que repetir mientras que no haya un acuerdo político para que emprendamos la reforma de segunda generación en el Perú. Ese es un reclamo y es un debate además que debemos tener permanentemente, desde las tribunas mediáticas, desde el sector político, todo el mundo lo tiene que reclamar. Por Dios, esto está incompleto. Siempre lo dijimos, no todo se va a basar en el modelo económico que subsiste 25 años. Acá necesitamos soportes al modelo económico que no lo tenemos. Entonces no nos extrañemos que mañana Antauro, que mañana Kenji, cualquier persona, o incluso alguien más radical pueda aparecer en el escenario político. Y mientras Tenemos tanto, todavía carpas. un tema que cubrir, pero vamos a una pausa y regresamos. Ahora estoy convencida. Y la pausa se llama larga, porque es ahí donde nos La cuentan pausa los es más chismes. interesante que... Esos chismes son. Lo esencial es invisible a los ojos, nunca te olvides del Qué principito. bonito, qué bonito. Qué bonito. Es el Y al oído. es el time de mi hija en su ¿Ah, sí? en su Twitter, ¿no? Bueno, entonces, la señora Mercedes Arauz, vamos al siguiente tema, dijo que el propósito de las reuniones con las bancadas es para agilizar la agenda legislativa por estas iniciativas que va a presentar el Ejecutivo. Pero el APRA, Acción Popular, Alianza para el Progreso han adelantado que no darán facultades legislativas. Pero no los necesitan, ¿no? ¿Con el fujimorismo basta? No, bueno, si sí, el fujimorismo basta, acepta, claro. basta, Sí. basta que, pero me 71. parece interesante Máximo voto del porque gobierno, ¿no? cuando termina la votación el debate de la investidura y se vota, salvo el APRA que había puesto reparos, el resto de partidos no tenía problemas con la delegación de facultades. Entonces han hecho saber que no le van a entregar la delegación de facultades, la ministra va a insistir en reunirse con ellos y quizás la discusión se va a trasladar ahora en el para qué o al para qué. Y a mí me parece que en materia de reactivación probablemente en este momento
no sean tan necesarias como en el asunto de riesgo de desastres, que tiene que ver con el sector defensa. La reactivación de la economía está en marcha, probablemente en las condiciones tradicionales, no es porque hemos cambiado de matriz productiva, y es porque hay un precio de los minerales que está subiendo, no está yendo mal. Si es que el pedido de facultades sería para volver a insistir en el asunto de la transformación productiva y otras, perfecto, pero yo no veo que el gobierno tenga ese talante ahora. Y sí me parece que se pueden hacer cambios sustantivos en materia de riesgo de desastres. Por ejemplo, algunos creen que hay que actualizar la normativa respecto a la capacidad de intervención del gobierno nacional en regiones y en municipios cuando se trata de desastres. Porque, por ejemplo, en este último desastre natural, en el Niño Costero, hemos tenido dificultades en la relación de las autoridades regionales con defensa civil. Y como que ahí había una especie de nudo que no podía resolverse. Hubo momentos en que llegaba la ayuda, estaba en la zona, pero no podía dislocarse, no podía distribuirse. Y otras decisiones. Entonces, cuando la ministra dice, pido facultades delegadas en materia de reactivación de la economía y en sector defensa, no está pensando en las Fuerzas Armadas, está pensando en el asunto de riesgo de desastres, porque INDECI pertenece al sector defensa, ¿no? Y a mí me parece que el Perú sí debería discutir. Ahora, si esas normas van a plantearse en el Congreso sin darle facultades, perfecto, pero hay que volver a poner, o hay que insistir en poner el asunto de riesgo de desastres en la agenda pública, ¿no? Entonces, para mí vale esta insistencia, ¿no? Quizás habría que transparentar el debate y decir, no le quiero dar facultades, bueno, pero ¿por qué no le quiero dar? Pero también el gobierno tiene que decir, quiero para esto, porque cuando fue el pedido anterior de Zavala, dijo, en materia económica, esto. En materia de seguridad ciudadana, esto. Y cuando se discute el año pasado la delegación de facultades, ¿no? Fue una discusión muy rica. Yo me felicité de ese debate, porque cuando el Congreso da la ley autoritativa de delegación de facultades, ¿no? La resolución es impresionante, porque le dice, en materia de seguridad ciudadana puedes aprobar esto, no puedes aprobar esto. En materia de economía puedes aprobar esto y esto. O sea, eso enriquece la democracia. Y a mí me parece que si es que se va a producir un debate de esa naturaleza, bienvenido. César. No, es muy claro lo que ha pedido Mercedes Arauz en materia de facultades para la reactivación económica. Tiene el componente tributario, que es el principal, y ella ha dicho que ese componente tributario no va a implicar modificación de tasas ni nada que se le parezca, que quieren reestructurar sobre todo las capacidades de la SUNAT para que pueda cumplir mejor su función y su labor. Eso evidentemente es lo que choca con los 20 proyectos que se han dado a conocer a través de gestión del Diario del Comercio, que obra en la agenda parlamentaria, que tiene una implicancia tributaria que no ha sido coordinada con el Poder Ejecutivo. Ahí es donde yo creo que viene el choque fundamental de todas las bancadas y principalmente de Fuerza Popular, porque Fuerza Popular es la que se ha metido mucho más en las iniciativas de carácter tributario. Entonces, yo creo que ahí se viene, no un debate interesante, me temo que no es así, sino más bien un debate muy áspero, en el que al final puede ser de que la ministra termine sin esa delegación que está solicitando. En cambio, lo de la previsión de desastre yo creo que sí puede resultar, es otra materia, pero todo el componente económico está centrado en la modificación de la estructura tributaria, de las capacidades de la SUNAT, y eso creo que va a traer bastantes dificultades y grandes choques. Y mientras tanto, claro, eso es lo que dice la Presidenta del Consejo de Ministros, pero en determinados sectores siguen hablando de impulsos tributarios, exoneraciones que son perforaciones. Claro, hoy pero vienen del Parlamento. Produce, está viendo, claro. No, estoy hablando de los ministerios, o sea, gente del gabinete que está promoviendo ese tipo de cosas. No, o sea, no pueden, bueno, eso no, sí sería... ya uno se cuestiona estarían en contra de los propios lineamientos que ellos han dado, más perforaciones, todavía más exoneraciones de la que existe. No las que vienen, sino la que se ha aprobado la semana pasada, claro, en relación a determinadas empresas del sector aerocomercial, lo que ha motivado que otras dos empresas hayan dicho, ¿y por qué no a mí? Claro. No otras dos, todo el gremio. Y entonces, ¿y por qué solo exoneraciones para los sectores aerocomerciales? ¿Y por qué no para los trenes? ¿Y por qué no para el transporte marítimo? ¿Y por qué no? ¿Y por qué a mí no? Como dice una columna Jaime Altaos, yo también quiero, ¿no es cierto? Claro. Muy bien, caballeros. Sería lo ideal. Muchas gracias a nuestros invitados. Gracias. Por su presencia aquí esta noche. Nos vemos mañana en Portada.